Hace muchos años, los tiranos utilizaron la tortura brutal y la muerte para infundir miedo y horror en las mentes de aquellos que no estaban de acuerdo con sus juicios e intentaron cuestionarles a ellos o a sus gobiernos. En la historia de la humanidad, se ha documentado que si la persona es mala y ha cometido terribles atrocidades, una simple muerte es demasiado humana para esa persona. En cambio, deben morir en agonía y dura venganza o angustia para establecer adecuadamente el valor de su castigo. Aquí es donde aparece el toro de bronce, a veces conocido como el toro de Falaris. Este monumento puede no parecer tan intimidante a primera vista, pero esconde algo malvado y horrible. Esta bella estatua de bronce puede no parecer una máquina de matar, ni un dispositivo de tortura maquiavélico, pero lo es. Siento decepcionarte, pero independientemente de lo magnífica que te parezca esta estatua de bronce, lo que estás viendo es un dispositivo de tortura sádico tan peligroso como los tipos que la crearon y encargaron. La información del toro intrépido fue descubierta en la biblioteca histórica. Se compone de numerosas obras antiguas escritas por Diodoro Sículos, un historiador griego. Sículos relató la historia del mundo, así como los acontecimientos del antiguo Egipto hasta el emperador Alejandro Magno. Se habla en estos libros del antiguo Egipto 560 años antes de Cristo, que un dictador poderoso pero despiadado gobernó la ciudad costera de Akragas, que se conoce como la Sicilia moderna. Con una dictadura que reina en una metrópolis próspera y hermosa. Era cruel y disfrutaba de la tortura, y se decía que tenía niños servidos en sus platos. Se dice que Perilos es un escultor imperial que un día le presentó a su rey su nueva obra, un modelo de un toro en bronce deslumbrante. Sin embargo, esto no era una estatua ordinaria. Perilo diseñó esta escultura en forma de toro con una entrada o puerta en su parte trasera. Un ser humano podría ser arrojado o metido en él y encerrado en el exterior. Fue esculpido con flautas y silbatos. Estaba hueco por dentro y era lo suficientemente fuerte como para soportar fuego furioso. Cuando un humano es arrojado dentro del tazón, debajo se enciende un fuego furioso, junto con un dispositivo acústico que se inserta en la boca del toro para que muera asado. Los presos eran quemados vivos, y los olores eran expulsados por el hocico del toro, que había sido rellenado con incienso para enmascarar el olor a carne asada. Después de la quema, los esqueletos se recogían y se usaban para hacer pulseras a los seguidores. El toro de bronce, por otro lado, fue más que eso. El interior del toro de bronce está ahuecado, lo que permite la conexión de un sistema acústico que amplifica los gritos de la víctima asada para que todos los que buscan castigarlos los escuchen y gocen. Este toro fue creado para ser un instrumento musical de tortura. El aparato acústico era bastante creativo. Esos tubos acústicos fueron diseñados para transformar los gritos de las víctimas en los sonidos de un toro rugiendo suavemente. La primera víctima de este castigo atroz posiblemente es el componente más intrigante de esta historia, porque estaba paralizado. El escultor del toro de bronce, Perilos, fue un escultor y artesano. Este tipo de estatus se consideraba esclavitud en ese momento, o como mucho, esclavo del propietario. Independientemente de lo cruel que fuera, Falaris nunca discutió con Perilos sobre el toro de bronce. Perilos le dio el toro de bronce a Falaris como un regalo en un intento para ganar su favor, posiblemente a cambio de su libertad. Perilos le dijo al rey Falaris cuando propuso la idea: el ofensor se lamentará y gritará en una angustia sin fin. Ya a través de los tubos de sonido se escucharán sus gritos como los bramidos más suaves, más dolorosos, más armoniosos. Tu perpetrador morirá quemado y podrás disfrutar de la música. Falaris dijo del método de tortura de Perilos. Sus palabras me disgustaron a la par de su consternación. Falaris, seguro de que el dispositivo era demoníaco, pidió a Perilos que entrara en él y demostrara la acústica. Falaris detestaba la idea de una crueldad tan astuta y estaba decidido a vengarse de él. Dijo: si tu escultura puede lograr este efecto, métete dentro e imita los gritos y veremos si las flautas tocan las melodías que has descrito. Polaris cerró rápidamente la puerta y le prendió fuego.
Falaris quemó a Perilos por un corto tiempo, lo que le permitió arder en el bronce de la muerte, solo para arrojar sus restos quemados desde la cima de una colina vecina. Aunque algunos investigadores afirman que no es tan cruel como lo describen, esto es muy discutido dado que Encargoy usó este toro. Las tradiciones y creencias místicas de los antiguos griegos son fundamentales para la idea del toro de bronce. El toro representaba el poder y estaba vinculado a las deidades. Reverenciaban al mítico Minotauro, un tipo que tenía cabeza y cola de toro. El Minotauro era descendiente de una reina cretense, y el Tauro blanco de Poseidón, el dios del mar. Algunos griegos adoraban a Moloch, un dios con cabeza de toro que requería sacrificios humanos. Pero, ¿cómo podría usarse un aparato de tortura tan atroz como el toro de bronce en un lugar civilizado como la antigua Grecia? La solución se basa en la noción de que la antigua Grecia estaba dividida en múltiples ciudades-estado rivales, con esclavos que constituían una parte significativa de la población. Debido a que esta tortura estaba restringida en la ciudad, presumiblemente solo las personas de Kragas, que también habían incurrido en la ira, fueron ejecutadas. Estos individuos, que también eran esclavos sin pensamientos de convertirse en libres, no serían extrañados por ningún familiar o amigo que viviera fuera de Akragas. Más tarde, el toro de bronce se utilizó con fines de diversión. El toro de bronce fue eficaz para que Falaris se deshiciera de sus adversarios, ya que fuera en forma de transgresiones contra la hermosa ciudad, el estado de Akragas, o simplemente para satisfacer a los dioses en un evento religioso, donde los lugareños podían reunirse para rezar. Debido a que Akragas era una ciudad-estado autónomo, Falaris podía arrojar a quien quisiera al tazón. El público disfrutó cuando el toro de bronce comenzó a echar humo por el hocico mientras chillaba el más melódico de los sonidos. Sin duda, fue un espectáculo entretenido para presenciar cómo el toro se mecía de un lado a otro, mientras los bravidos se hacían más fuertes y los griegos reverenciaban su entretenimiento. Después de la catástrofe, se recuperaron los esqueletos quemados de las víctimas y, debido a que brillaban como gemas, se permitió a los espectadores recogerlos y tomarlos como adornos. Después de que Falaris fuera depuesto, el toro de bronce desapareció. Cansados de la tiranía de Bielorrusia, los pueblos de África se unieron para formar una revolución. Telemaco, su nuevo comandante, arrojó a Falaris al toro de bronce, donde encontró el mismo fin que los esclavos a los que atormentaba para cumplir con su brutalidad. El toro de bronce finalmente fue desechado y transportado a Cartago, que fue conquistado por los romanos. A los delegados sicilianos se les permitió llevar consigo el toro de bronce. La historia del toro de bronce sigue vigente hasta el día de hoy. El toro de bronce se convirtió rápidamente en un arma letal en manos de los romanos, que lo utilizaron activamente contra los cristianos. Aunque se dice que algunos santos cristianos históricos fueron martirizados por el toro de bronce, la Iglesia Católica lo niega categóricamente. No obstante, consideremos el relato de San Eustaquio. Se dice que alcanzó el martirio después de ser ejecutado en el siglo II. Un león y un lobo, de todas las cosas, le robaron su dinero, esclavos, su esposa e hijos. Hay varias historias contradictorias de lo que sucedió, aunque algunos creen que recuperó su riqueza y su familia. Las órdenes de Adriano, sin embargo, dieron como resultado que el hombre, su esposa y sus hijos fueran ejecutados asados en el toro de bronce. Según el folclore, San Eustaquio no fue el último mártir ejecutado en la bula de bronce. Lo mismo San Antipas. Fue uno de los muchos que murieron en el toro de bronce en el año 92 después de Cristo. Antipas fue llevado al templo de Artemisia y arrojado al toro de bronce en llamas. Según la leyenda, se afirmó que suplicó en voz alta a Dios que aceptara su alma y fortaleciera la fe de los restantes antes de morir quemado. También perdonó los pecados de los verdugos. Sin embargo, la mitología del toro de bronce sigue viva y todavía se puede acceder a los manuscritos escritos por Siculus. También vive en las películas convencionales porque este tipo de crueldad continúa cautivando al público. Películas como Immortals, juegos electrónicos entendé como Amnesia, The Dark Descent, e incluso programas de televisión como 100 Ways to Die. El toro de bronce se presenta como una forma eficiente y sangrienta de matar,
y torturar a sus víctimas mientras proporciona a su voraz audiencia una obra de entretenimiento exquisitamente fascinante. Y eso nos lleva al final de este video. Háganos saber en la sección de comentarios si cree que este castigo del toro de bronce es el castigo más cruel que ha escuchado. No olvides suscribirte y dar clic en la campana de notificaciones para recibir notificaciones de nuevos videos.